iba a publicar un magnífico vídeo sobre una encerrona que le ha jugado Pedro Sánchez a el rey Felipe, a los reyes, pero la verdad que lo que acabo de ver me ha hecho cambiar todo. Ese vídeo lo tendrás por la tarde, porque ya está grabado. Voy a dar prioridad a este vídeo porque he visto la respuesta de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre los comentarios de Pedro Sánchez acerca de ella en el WhatsApp privado que han sido filtrados a los medios de comunicación, y su respuesta es muy preocupante. Te la tengo que enseñar, la tenemos que estudiar porque es la respuesta prototípica de la clásica persona víctima de un maltratador que no reconoce, no solo no reconoce a su maltratador, sino que además le justifica como envuelta en un síndrome de Estocolmo muy propio. Esto le sucede a muchísimas personas que, como mecanismo de protección de sí mismas, de su propia autoestima, tratan de quitarle importancia a los menosprecios, a los etiquetados, a las descalificaciones que suelen recibir por parte de sus verdugos. Quédate conmigo porque es altamente importante ver este vídeo, comprender cómo es la psicología de la persona víctima de los perversos narcisistas, de personajes compatibles con la personalidad de Pedro Sánchez. Y creo que la verdad que estamos ante una antología, un manual de psicopatía que está subiendo a flote, y lo vamos a comentar todo conforme vayan saliendo mensajes. También hay cosas sobre Iglesias, pero lo más preocupante son las declaraciones, casi excusas, casi de quitarle importancia por parte de Margarita Robles, que además, siendo ella ministra de Defensa, reviste una preocupación mayor aún. Se supone que debería saberse defender. ¿Qué ocurriría en la eventualidad de que alguien agrediera entonces a España? ¿Utilizaría la misma táctica? Esta es la defensa, esta es la persona que debería organizar, coordinar la defensa de todo un país ante una agresión, una que ni siquiera es capaz de reconocer la agresión de su maltratador. Terrible. Venga, vamos con el vídeo. Así es, tenemos los mensajes. No puedo hacerlo más grande porque este programa no me lo permite. Puedo destacarlo mejor así. Antes de ir a lo de Margarita Robles, y la vamos a analizar todo muy bien, vamos a analizar un poquito lo que ha pasado con el tema de Pablo Iglesias, ¿vale? Porque también hay unos comentarios sobre Pablo Iglesias. Buena RP. Dice Pedro Sánchez, estamos hablando de diciembre de 2020, que torpes Iglesias lanzando su vídeo en plena RP. Yo creo, RP es rueda de prensa, ¿vale? Yo creo que ya no es maldad, sino estulticia, tontuna. Y gente sin equipo que le dé tres vueltas a las cosas. Mejor así para nosotros. Eso señala, es la demostración de que Pablo Iglesias y Podemos para Pedro Sánchez son unos adversarios dentro de la coalición. Es decir, que dentro de sus mismos aliados, Pedro Sánchez entiende que hay enemigos que mantenerlos controlados. Eso es muy llamativa esta parte. Y sobre todo el hecho de que, bueno, nos da a ver un poquito cómo es Pablo Iglesias, ¿no? Pablo Iglesias es un tipo que se deja llevar por su ideología. No es tan maquiavélico como Pedro Sánchez, que sin embargo no tiene ideología. La única ideología suya es la ambición desmesurada de poder, por la cual es capaz de renunciar a cualquier tipo de principio. Aquí Pedro Sánchez está diciendo esto: nosotros somos capaces de renunciar a todo tipo de principio para ganar toda batalla, somos una máquina en ese sentido, somos Robocop, no porque tenía moral, Terminator. Realmente Pedro Sánchez es un Terminator de la política, ¿eh? Dice Ábalos, yo creo que sí. Ábalos, la persona del PSOE a la que he tomado más cariño, un tipo con agallas y honesto, dice Iglesias. Menos mal, dice Ábalos, ¿no? Este menos mal de Ábalos, conociendo a la postre el tipejo que es este hombre, el pájaro que es, ¿eh? Y ojo con esto de pájaro, porque luego iremos a Margarita Roble porque la llama pájara, ¿eh? Dice menos mal menos mal que le caigo bien, o menos mal que ha dicho que es honesto, sabiendo, teniendo, digamos, connivencia, complicidad Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, porque ambos saben, conocen que no es nada honesto. Y dice menos mal. Uf,
lo hemos pasado. Y Pedro Sánchez contesta, un maltratador, cuñadísimo. ¿Eh? Un maltratador. Hay que recordar que posiblemente para aquel entonces había una historia sobre Pablo Iglesias, ¿no? De que había maltratado a una colaboradora, incluso le había borrado la memoria del teléfono, había hecho desaparecer su teléfono para eliminar pruebas. Se hablaba de que maltrataba o que, bueno, se aprovechaba de las mujeres dentro de su partido, un poquito al estilo de sus compinches, ¿no? Además, me resulta extraño que a él todavía no le haya tocado, ¿no? Le ha tocado a Monedero, le ha tocado a Errejón, y siendo Monedero y Errejón como son, y lo hemos visto, babosos con mujeres, ¿tú crees que Iglesias no lo es? Claro que también. ¿Eh? Lo que pasa que, bueno, Iglesias tiene a Irene Montero y tiene que mantener ahí, yo creo que tienen ahí un pacto, ¿no? Dice, ya decía Quevedo, puede tener puñaladas sin lisonja, pero pocas veces hay lisonjas sin puñalada. Dicho por un tipo que es pedagogo, ¿no? En el fondo, bueno, eh, creo que es licenciado, ¿no? Graduado en educación, ¿no? Y luego dice Pedro Sánchez aquí, enlace una noticia del país titulada El gobierno planea compensar a los propietarios de vivienda afectados por el decreto antidesahucios. Hablar con estos tipos. Y Ábalos dice, Podemos. Fíjate cómo Ábalos, y con estas respuestas tan telegráficas, Pedro Sánchez y José Luis Ábalos demuestran que se entendían como Xavi e Iniesta en el Barça. Es decir, una pareja de jugadores que sabía perfectamente cada uno cuando tenía que lanzar el pase dónde se iba a encontrar el otro. Hay una complicidad. Ahora yo entiendo esto que eran uña y carne, ¿no? Que hay una sintonía intuitiva que va más allá de lo común, de gente que realmente ha aprendido un mecanismo muy lubricado de entenderse a un nivel muy intuitivo, solo con una palabra. Solo una palabra basta para aclarar una duda. Y esto es muy difícil tenerlo con un colaborador, y si lo tienes, ese colaborador lo vas a querer para siempre, que no te vas a deshacer de él, salvo sucedan cosas que puedan comprometer tu rol de poder, como le pasó a Sánchez, ¿no? Habla con estos tipos. Podemos, claro, ya lo hemos desmentido. Son temas muy, muy, muy sensibles. Ok, fíjate, muy rápido, ¿eh? La cantidad de tiempo que se ahorran por esa sintonía magnífica, ¿eh? La verdad es que conforme voy conociendo el acuerdo de Unidas Podemos sobre desahucios, más me inquieta. Da la sensación de que es un negociazo para la ocupación y para los grandes tenedores. Yo ahí no paso. Yo ahí no paso, salvo que tengas que depender de ello para mantenerte en el poder. Como renuncia a esos valores, cosa que sin embargo Iglesias no. Por eso Pedro Sánchez está donde está. Iglesias está recolectando dinero a través de un crowdfunding para cambiar de lugar al Garibaldi. Bueno, yo podría llamar el bar Mussolini. Lo que digas, el texto está en la mesa. Vale. Bueno, esto es lo que tenemos. Quiero ir al tema de Margarita Robles, ¿vale? Aquí tenemos lo de Margarita Robles. Dice, estoy viendo la entrevista a Malasaña en La Sexta. ¿Qué tal? Margarita, dirás. Y 3 emoticonos de risa. Fíjate cómo Pedro Sánchez muestra fácil sintonía, ¿no? Una falsa empatía, ¿no? Más bien simpatía. Sí, según la nominó Ayuso, es decir, que Ábalos llama a Robles tal como la llama Ayuso. Es curioso esto. Por encima del bien y del mal. Un patrimonio por encima del bien y del mal. Un patrimonio nacional. ¿Cómo decir? Bueno, es una persona de alta confianza, una persona que está por encima de los partidos, ¿no? Un patrimonio nacional, es decir, la tenemos asegurada allí. Eso es lo que quiere decir. Ja, ja, ja. No lo recordaba, se referirá a lo de Malasaña, ¿no? Yo tampoco lo recordaba, pero lo han sacado, entiendo yo, lo de Malasaña. Y dice, yo creo que se acuesta con el uniforme. Realmente no es, en fin, es un comentario, una conversación privada, la verdad. No tiene mucha trascendencia, pero sí es cierto que muestra a un Pedro Sánchez altivo, un Pedro Sánchez que etiqueta a la gente, incluso a sus propios colaboradores, que los desprecia ante tercero en privado, ¿vale? Ese desprecio altivo, arrogante, soberbio, ¿eh? Y fíjate cómo le contesta aquí José Luis Ábalos. Yo creo que se acuesta con el uniforme. Ábalos dice, sí, el suyo, el suyo. Como que se acuesta con su uniforme. Yo creo que se acuesta con el uniforme. Me pregunto si lo que quería decir
Pedro Sánchez es, además, que se acuesta con alguien que tiene uniforme y dentro de esa sintonía que tiene Ábalos, tienen entendido. Y luego Ábalos dice, sí, el suyo. Como decir, nadie se acuesta con ella. Yo intuyo que tengan esa sintonía intuitiva, que no le hace falta expresar la cosa y se están refiriendo a conversaciones previas sobre Margarita Robles, ¿no? Yo creo que con esto Sánchez quiere decir, Margarita Robles se acuesta con alguien de las Fuerzas Armadas y José Luis ahora está diciendo, ¿quién se va a acostar con ella? Y él dice, ¿por qué digo esto? Porque fíjate la respuesta de Pedro Sánchez, ja, 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 es una pájara. ¿Qué significa? Cuando se dice de alguien que es un pájaro, un tipo que va picando de un sitio a otro, ¿no? Un pájaro, por lo menos en mi zona de España, en la región de Murcia, se dice de los hombres, como que es un tipo que va de sitio en sitio con una, con otra, y que, bueno, no va cuajando una relación, sino que va, bueno, en fin, picoteando, ¿no? De distintas personas. Y yo creo que Pedro Sánchez se refiere a este, ¿no? Dice, no, nadie se acuesta con ella. Pedro Sánchez, ¿qué está diciendo? Si la tipa es una pájara, ¿eh? Dice, no sé si serán todos tan comprensivos. No sé si serán todos tan comprensivos. No sé si aquí le cambia el discurso o qué. No tengo la continuidad de este mensaje. Aquí tenemos la pájara que se acuesta con el uniforme. Yo creo que están haciendo algún comentario con carácter más de tipo asociado a su vida íntima. Es lo que yo intuyo. Pero lo que me ha llamado la atención es la respuesta de Margarita Robles, que es la clásica respuesta de la persona que justifica a un maltratador. Escuchemos. Tiempo, muchos años, en el gobierno estamos trabajando bien, la feria es un éxito y yo no opino de conversaciones privadas y muchas más conversaciones privadas que ocurrieron hace muchísimo tiempo. Yo lo que me siento, soy una persona que llevo trabajando toda mi vida como una servidora pública, creo. A nivel no verbal, Margarita Robles se le ve bastante contenta. Podría intuir que se trata de risas nerviosas la que tiene, casi como avergonzada de la situación. Y por eso vuelvo a reiterarme en esa posiblemente que ella sí que ha pillado el sentido de esa conversación, que posiblemente se refiere a su intimidad y que no quiere, como que se ríe porque, bueno, no le da tanta importancia, pero tampoco quiere que se sepa o que se demuestre el contexto, que se contextualice esa conversación, porque bueno, yo creo que podría desvelar alguna intimidad incómoda para la ministra. Soy una persona que llevo trabajando toda mi vida como una servidora pública, creo que es una expresión que ni siquiera yo sé si se ha dicho o no se ha dicho, en cualquier caso. Casi diría en el lenguaje no verbal de Margarita Robles un cierto coqueteo, ¿no? Riéndose casi de sí misma. Sentido del humor, la verdad que es agradable, ¿no? Verla así. Pero no sé si es porque, entre comillas, realmente se considera ya también una pájara y se ríe de ello, ¿no? O es que está justificando estas conversaciones quitándoles importancia, como aquel que le quita importancia, aquella que le quita importancia, o aquel, porque también los hay, que le quitan importancia cuando su pareja, ya sea hombre o mujer, la víctima da igual, su pareja le maltrata, le menosprecia, sabe, incluso se da cuenta y llega a conocer que le han puesto los cuernos, pero dice, bueno, una conversación privada. A ver, yo te invito a pensar, y le invito a pensar a Margarita Robles. Y si entonces, imagina que pille Margarita Robles a su pareja teniendo una conversación privada, coqueteando con una tercera persona. Diría lo mismo, Margarita Robles. Bueno, no le doy importancia, es una conversación privada con una amiga que está teniendo mi pareja. No sé si me explico, ¿vale? Entonces, aquí, claro, ¿qué significa que una conversación privada? Le quitas importancia porque es una conversación privada. Entonces, te enseñan a lo mejor los mensajes que han recibido una persona de su pareja tratando de coquetear con ella, y evidentemente poniéndote los cuernos, y lo justifica porque es una conversación privada. O que te demuestran que tu pareja se ha acostado con otra persona en un hotel, dice, no, es que no importa porque estaba en una habitación privada. No sé si me explico, no cuadra esto, no es una justificación suficientemente consistente, robusta, ¿no? Como para quitarle importancia. Margarita Robles aquí está nerviosa, por tanto, tiene vergüenza
y está tratando de enmascarar esa vergüenza quitándole importancia, que es lo que le suele pasar a la víctima de un maltrato, a la víctima de una incluso violín, ¿vale? Sí, ¿por qué? Porque la vergüenza que uno siente por haber sido víctima de eso hace que quiera encubrirlo. Es el elemento, la baza sobre la que juegan normalmente los maltratadores. Lo importante es que trabajemos, vamos a seguir trabajando en el gobierno y no opino de una conversación privada. Las personas... ¿Ha estado usted? ¿Ha estado en el Consejo de Ministros? Veo del Consejo de Ministros. Vuelvo a decirle, es una conversación privada entre dos personas en las que yo no tengo nada que decir, como ustedes tienen sus conversaciones privadas. Una conversación privada entre dos personas de hace muchísimos años ya, en un contexto totalmente diferente. No. Imagínate, ¿no? Una conversación privada, pillan a tu pareja en una conversación privada poniéndote los cuernos con otra. Y dice, no, pero una conversación privada, no se sujeta. Y las risas que está teniendo aquí, el tono casi alegre que está teniendo Margarita Robles, intuyendo un poquito cómo es la personalidad de Margarita Robles, que es una persona muy currante, muy trabajadora, me hace concluir que está siendo una forma de enmascarar con la alegría, con la simpatía, una incomodidad interna, y una forma de apartar la vergüenza de sí, enmascarándola con digamos, con esta forma tan simpática de contestar. No quiera que les diga más que lo que le estoy diciendo, que es realmente lo que siento y lo que es. ¿No se ha sentido dolida? ¿Por qué me voy a sentir dolida? Es una conversación privada, de cada uno en las conversaciones privadas a saber lo que dicen o lo que diremos, ¿no? Fíjate, ¿no? Le ha sentido dolida. Tú imagínate, ¿no? Oye, mira, hemos visto este mensaje de su pareja que le ha propuesto irse a la cama con otra persona. Se siente dolida, pero ¿cómo me voy a sentir dolida si eso pasó hace 4 años? Sí, pero erais parejas, ya, pero pasó hace 4 años en una conversación privada. Claro, ¿cómo va a ser esa conversación si no? Privada, obviamente. Luego puede quedar constancia a través de móvil o puede ser privada y haya sido grabada, ¿no? No se sujeta a la respuesta de Robles. Cada uno en las conversaciones privadas dice lo que quiera decir y mucho más, insisto, es una conversación de hace muchísimo tiempo y yo lo tomo por lo que es una conversación privada entre dos personas sin mayor relevancia, sin mayor trascendencia. Tiempo. Y creo que ha repetido la palabra conversación privada como algo como 10, 12 veces, Margarita Robles. 10, 12 veces repitiendo esto significa que quiere repetir siempre lo mismo. Significa que no tiene argumentos, significa que no sabes qué decir y que te anclas a lo único que te viene en mente para salir del paso. Dice también Margarita Robles que acaba de salir del Consejo de Ministros y que, habiendo salido del Consejo de Ministros, si ella sale así, entiendo yo que no va a haber trascendencia, esto no va a ir a más, ella no va a presentar dimisiones, no va a haber represalias, seguirá teniendo un rol de perfil bajo, como siempre ha tenido, de discreción, siendo funcional al sanchismo. Básicamente, esto es lo que está diciendo, pero claro, es un ser funcional que está justificando a una persona que en su modus operandi ha mostrado en más de una ocasión ser un maltratador, un descalificador, una persona soberbia, con rasgos compatibles con el narcisismo perverso, por tanto con la psicopatía muy maquiavélica, que en la primera parte de los mensajes que te he mostrado demuestra que es capaz de renunciar a sus propios principios, sus propios valores, contrariamente a Pablo Iglesias, para mantenerse en el poder, para tener una hegemonía en el relato, una persona, por tanto, sin escrúpulos, y lo que vemos es a una ministra de Defensa, que es, además, ministra de Defensa, no solo mujer, sino ministra de Defensa, que como ministra de Defensa debería tener una especial sensibilidad en reconocer cuando haya un ataque. Porque si esto lo hace consigo misma, ¿qué no hará con España para evitar el conflicto que no sea justificar el abuso de cualquier otro país que haga lo mismo con España? Porque tal como ha hecho Pedro Sánchez con ella, cualquier otro país podría hacer con España. Entonces vamos a ver una Margarita Robles justificándolo, diciendo que una conversación privada, diciendo que esto, relativizando, que esto tal, que esto cual, quitándole importancia a la agresión. Entendemos por dónde vamos y entendemos por qué es preocupante esta actitud, no solo porque demuestra a muchas mujeres, muestra a muchas mujeres un ejemplo a no seguir, sino además porque ella en su rol de ministra de Defensa jamás debería tener esa actitud, porque dependemos de su gestión y de su actitud. ¿Y qué va a hacer un país si tiene como ministra de Defensa una persona que se aleja del conflicto y está dispuesta, incluso para alejarse del conflicto, a tragar, ¿no? Y comerse, pues, el abuso de otro? Mal vamos, ¿no? Este es mi análisis, esta es mi conclusión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú,
Aparte del ejemplo, ¿crees que esto que dice Margarita Robles es una forma de justificar a un maltratador? ¿Es una forma de síndrome de Estocolmo? ¿Crees que puede dar un ejemplo positivo para las mujeres? ¿Crees que esta es la actitud que debe tener un ministro de Defensa ante un abuso o una agresión externa? ¿Qué debería haber hecho Margarita Robles? Escríbeme en los comentarios. Tengo muchísimo interés en conocer tu posición, tu idea, tu opinión al respecto de este tema. Así que te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Mua!